Vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor en esta mañana. Seguimos con nuestra serie de sermones acerca del libro del Apocalipsis. Así que os animo a que busquéis en vuestras Biblias Apocalipsis capítulo 8. Aunque hoy estaremos en todo el capítulo 8 y el capítulo 9 es una sección extensa, por eso nuestro hermano Ángel la ha leído, para que ahora no tengamos que hacerlo y así el sermón quede más contenido en el tiempo. Porque como os digo muchas veces, este es un sermón del que voy a necesitar todas vuestras neuronas. Así que si no habéis tomado café y empezáis a cabecear de vez en cuando, subiré la voz. Necesito todas vuestras energías, como yo lo necesito para predicarlo, hermanos. Porque no son palabras, ya no es por la dificultad del mensaje, es por la calidad del mensaje. Y quisiera que todos entendiéramos que aunque es un mensaje duro, es fuerte, es intenso, esa no es la verdad del Evangelio. El Evangelio está lleno de misericordia, de gracia, de amor y de verdad. Pero esa misericordia, esa gracia, ese amor, esa ternura, para brillar, muchas veces necesitan el fondo negro del pecado y la oscuridad de este mundo. Así que hoy vamos a estar zambulléndonos en un contexto tenebroso, en un contexto oscuro. Pero el propósito no es hundirnos, ni deprimirnos, ni amargarnos, ni asustarnos, sino por un lado, dar gracias a Dios por habernos redimido de esas tinieblas, y aquellos que no estáis en Cristo todavía, y quiero recalcar ese todavía, veáis la esperanza que está puesta delante de nosotros, si solamente os arrepentís de vuestros pecados y creéis en Jesucristo como Señor y Salvador. Y como vimos en el último sermón, hemos empezado a estudiar la tercera sección de la serie de 7 secciones de la que está formada esta carta del Apocalipsis. Y vimos la apertura del 7º sello, ¿recordáis? Y cómo trajo ese silencio, como por media hora, que nos habla de ese juicio de Dios que aún no ha llegado, pero que ciertamente llegará, y también de ese silencio que nos habla de ese asombro de parte de toda la creación ante la manifestación de Dios en la hora del gran juicio. Y volvemos a recalcar, hermanos, y haremos una muy breve introducción aclaratoria de cómo entender las secciones de Apocalipsis. Vuelvo a recalcar que para entender bien Apocalipsis hemos de comprender que estas 7 secciones no son cronológicas, es decir, no son acontecimientos que ocurren uno detrás del otro, sino que habla de un mismo acontecimiento, bien, pero desde diferentes perspectivas a lo largo de 7 secciones que son paralelas y que podemos ver una al lado de la otra, pero de nuevo, que desde diferentes perspectivas y dando nueva información y con cada vez más intensidad, nos hablan de lo que estará pasando en la historia desde la primera venida del Señor Jesús en la carne, en su muerte, resurrección y ascensión, y hasta su segunda venida en gloria para traer el juicio final y la gloria eterna a este mundo, es decir, para consumar el reino que ya inauguró en su venida. Esta es la única forma lógica y razonable de entender el libro, por cosas que ya explicamos el sermón anterior. No sé si recordáis, si no lo podéis retomar, donde allí lo veréis. Y vamos a ver esto en esta tercera sección de Apocalipsis, que va a ir de los capítulos 8 al 11. Hoy veremos el 8 y el 9. Ya vimos una pequeña avanzadilla en los primeros 5 versículos del 8 en el anterior sermón. Y veremos cómo se está intensificando todo cada vez más, esta vez mediante el toque de 7 trompetas. Trompetas que sirven para advertir al mundo, mediante juicios, del gran juicio de Dios que está por venir. ¿Recordáis cuando Josué lideró al pueblo de Israel entrando en la tierra prometida? Los israelitas marcharon alrededor de la ciudad de Jericó, dando 7 vueltas y durante 7 días, durante los cuales, ¿qué hacían? Tocaron trompetas, 7 trompetas que fueron tocadas durante 7 vueltas y durante 7 días. ¿Para qué? Para advertir a la ciudad del juicio que Dios iba a traer sobre ellos. Ellos estaban dentro escuchando,
Nadie salió. Israel no estaba posicionado en ataque, simplemente estaban dando vueltas a la ciudad, tocando esas 7 trompetas durante 7 días, dando 7 vueltas para advertir del juicio inminente. Podían abrir la ciudad, podían rendirse, podían arrepentirse, podían buscar al Dios de Israel, pero no lo hicieron. Cuando llegó el 7º día, sonó la 7ª trompeta y los muros de la ciudad cayeron, y esta fue arrasada y conquistada, excepto la casa y la familia de Rahab, la ramera de Jericó, a la que se le mostró gracia y misericordia por atender al sonido de las trompetas. En este sermón, hermanos, vamos a ver estos capítulos 8 y 9 y veremos estas primeras 6 trompetas de las 7 y los juicios de advertencia que traen sobre este mundo caído, sobre este mundo impío, a la vez que vamos a tratar de ver cómo todo esto que hemos leído antes y que todavía igual os está rebotando en la cabeza, es significativo para nosotros, los cristianos de la IBE, para los cristianos hoy en día, para el mundo de hoy en general. Y entrando un poco en el contenido, espero que tengáis vuestras Biblias abiertas, es muy interesante ver que la visión de los 7 sellos está estructurada de una manera similar a la de las 7 trompetas y viceversa. La visión de las 7 trompetas tiene la misma estructura que la visión de los 7 sellos. Como vimos en el capítulo 6, los primeros 4 sellos formaban una unidad, ¿recordáis? Aquellos 4 jinetes, y también las 4 primeras trompetas que vamos a ver hoy forman una unidad en sí misma. Los primeros 4 sellos tienen efectos en la vida de la tierra, lo mismo que las primeras 4 trompetas también tienen efecto en la tierra. Por otro lado, el 5.º sello se enfoca en los mártires cristianos desde la perspectiva del cielo. La 5ª trompeta habla de una estrella que cae del cielo a la tierra. El 6.º sello describe el juicio sobre los idólatras, es decir, los incrédulos. Y la 6ª trompeta anunciará terribles juicios también sobre los incrédulos y sobre los idólatras. También antes del 7.º sello, recordáis, hubimos una especie de interludio o de intermedio en el capítulo 7, viendo a los santos sellados en la tierra y luego redimidos en la gloria. ¿Recordáis? Los 144.000 y la gran multitud. Ahora, antes de la 7ª trompeta, vamos a ver en el capítulo 10, y eso será en el próximo sermón de Apocalipsis, que también tenemos un interludio antes de que sea tocada la 7ª trompeta. ¿Me vais siguiendo? Espero que sí. Por lo tanto, está claro que hay un paralelismo entre estas dos visiones, los sellos y las trompetas. Están hablando del mismo periodo, de eventos muy similares, pero añadiendo nueva información y desde una nueva perspectiva. La visión de los 7 sellos está enfocada más en la Iglesia y en lo que sucede aquí en la tierra con la Iglesia. Los creyentes sufrimos las mismas calamidades que sufre este mundo a lo largo de la historia, a lo largo de nuestro peregrinaje. Mientras aguardamos el regreso del Señor, sufrimos las mismas penalidades que las personas de este mundo. Por eso vemos el clamor en el 5.º sello. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pero la visión de las 7 trompetas, que empezaremos a ver hoy, se enfoca ya no tanto en los creyentes, sino en los idólatras, es decir, los incrédulos, las personas que rechazan el Evangelio. La información que nos ofrece esta sección de las 7 trompetas es la de los juicios de advertencia sobre la sociedad anticristiana, o lo que llamamos el mundo. Como vamos a ver ahora. Todos los juicios que vamos a ver, todos caen sobre todos aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Hermanos, todo lo que vamos a empezar a ver hoy no afecta a la Iglesia o a los que son verdaderamente Iglesia. Aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes.
Además, vamos a ver cómo los juicios de Dios en estas 7 trompetas se van intensificando. Fijaos, si con la apertura del tercer sello solo se vieron afectados el trigo y la cebada, pero se preservó el vino y el aceite, ¿recordáis? Con el cuarto sello se permite la muerte de la cuarta parte de la tierra. Esto va aumentando. Pero con el toque de la primera trompeta es destruida la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. ¿Veis? El margen de destrucción se amplía. Pasamos de la cuarta parte a la tercera parte. Luego vemos con la tercera trompeta que la tercera parte de los ríos, ¿bien?, y las fuentes de las aguas se ven afectadas. Luego, con la sexta trompeta, vemos que hay muerte, ya no a la cuarta parte de la tierra, sino a la tercera parte de los hombres. ¿Veis? Se va aumentando cada vez más el rango de destrucción. Por otro lado, con la apertura del quinto sello, vimos el clamor de los que han sido martirizados por causa de su fe. ¿Hasta cuándo, Señor, no vengas nuestra sangre? Pero con la quinta trompeta escuchamos del sufrimiento que van a experimentar los incrédulos, que tanto, como dice el capítulo 9, versículo 6, buscarán la muerte, pero no la hallarán. Querrán morir y no podrán. Por lo tanto, hermanos, creo que el paralelismo es claro. Hablamos de los mismos sucesos desde diferentes perspectivas, ¿bien?, con diferente información, con cada vez más intensidad, pero en el mismo periodo de tiempo entre la primera venida del Señor y la segunda. Ahora bien, las primeras 6 trompetas, que son las que vamos a ver hoy, nos van a presentar el juicio de Dios sobre la creación y los juicios de Dios sobre los idólatras. Y finalmente, la razón por la que caen todos estos juicios. Así es como he dividido el pasaje. Primeramente los juicios de Dios sobre la creación, después los juicios de Dios sobre los idólatras y finalmente la razón por la que caen estos juicios. Así que es lo que veremos en Apocalipsis capítulo 8 del 6 hasta el 9 versículo 1. Y veamos primero las primeras 4 trompetas. En Apocalipsis capítulo 8 versículos del 6 al 12, espero que tengáis vuestras Biblias delante abiertas porque vamos a ir recurriendo permanentemente, no vamos a ir leyendo todo, vamos a ir dando apuntes a la medida que avanzamos sobre el pasaje, ¿de acuerdo? Vamos a ver el juicio de Dios primeramente sobre la creación. Como dijimos en el sermón anterior, en el Antiguo Testamento el toque de las trompetas eran usadas, entre otras cosas, para advertir de peligro inminente. Y esto es lo que vamos a ver en estos capítulos, en el 8 y en el 9. Advertencias divinas al mundo, así como la apertura de los sellos trae gran consuelo y esperanza al pueblo de Dios, el toque de las trompetas trae terribles juicios de advertencia sobre aquellos que no adoran a Dios. Las trompetas están advirtiendo al mundo de que la maldad de la humanidad no va a pasar desapercibida, ni ha pasado, ni pasa, ni pasará desapercibida a los ojos de Dios. Y lo que vamos a ver son juicios temporales, mediante los cuales Dios está advirtiendo al mundo, está dando un pequeño anticipo de lo que será la venida del gran juicio final de Dios, que viene sobre este mundo para traer castigo, esta vez sí definitivo, sobre los pecados de los hombres. Y con estas primeras 4 trompetas, Dios está advirtiendo al mundo de la misma manera que advirtió primeramente a Jericó, pero también, y muy especialmente, a Egipto, como vemos en el libro de Éxodo, mediante las 10 plagas. Vamos a ver unos símiles constantes entre las 10 plagas a Egipto y estos 7 toques de trompeta que también traen en sí mismos plagas, pero son plagas de índole simbólica. Y hermanos, las plagas que Dios envió sobre Egipto, las 10 plagas que Dios envió sobre la tierra de Egipto, no fueron caprichosas, no fueron aleatorias, no fueron al buen tuntún, bueno, ahora voy a hacer esto, bueno, ahora voy a hacer lo otro. No, fueron actos de juicio directo sobre los falsos dioses egipcios. Eso es lo que fueron. Egipto era una nación idólatra, saturada de dioses. Las plagas fueron juicios sobre todos los
ídolos de la tierra de Egipto, demostrando que Jehová era el único Dios verdadero y soberano sobre toda la creación, y advirtiendo a los egipcios, y muy especialmente al faraón, de lo absurdo que era confiar en sus dioses falsos. De hecho, en Éxodo capítulo 12, versículo 12, se nos dice: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. ¿Qué dioses eran estos? Estaban Hapi, el dios del río Nilo, ¿se entiende? Heket, la diosa de las ranas, Geb, el dios del polvo y de la tierra, Kepri, el dios escarabajo, Hathor, la diosa vaca, Apis, el dios toro, Imhotep, dios de la medicina, Sekhmet, diosa de las plagas y de la sanación, Nut, la diosa del cielo, Set, el dios del clima, Nepri, dios del trigo y de la cebada, Min, diosa de la cosecha, Ra, el más importante de los dioses, el dios del sol, Horus, el dios de los cielos, Isis, la diosa protectora de los niños, Osiris, el dios del más allá, Anubis, el dios de los muertos, y el propio faraón y su heredero, considerados hijos de Ra, el dios sol, dioses en la tierra. Las 10 plagas de Egipto dejaron en evidencia la inutilidad de todos estos dioses. Porque todos y cada una de las plagas de Egipto atentaron contra lo que esos dioses pretendían representar y proteger. No tuvieron ningún poder para evitar la obra de Dios sobre esta poderosa nación, la más poderosa de su tiempo. Una de las más poderosas de la historia, Egipto. Así que de nuevo, estas plagas demostraron quién tenía el poder, quién tenía el control sobre el mundo y sobre la creación, es decir, las cosas que hay en el mundo. Y desde luego no era ninguno de aquellos falsos ídolos, sino el Dios de Israel, Jehová, el único Dios verdadero. Aquellos ídolos solo han quedado para que los vayamos a contemplar en un museo. Cada plaga llamaba a Faraón a una cosa: al arrepentimiento. Y le advertía: no te atrevas a desafiarme, yo soy el único Dios verdadero, ten cuidado o sufrirás. Y vaya, se sufrió, él y toda su nación. Y ahora en Apocalipsis vemos los mismos juicios de advertencia a Dios mediante toques de trompeta. En el capítulo 8, versículo 6, se nos dice que y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Estos son esos ángeles que vimos la semana pasada que están en pie ante Dios y ahora son comisionados por Dios para anunciar los juicios de advertencia de Dios sobre el mundo. Y en el versículo 7, estamos en el capítulo 8, vemos que al tocar el ángel la primera trompeta se nos dice que hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Hermanos, esto es similar a la plaga de granizo que cayó sobre Egipto. En Éxodo capítulo 9. Así como a los egipcios les quedó claro que Dios controlaba todas las cosas, lo mismo está ocurriendo aquí. El mismo fuego del cielo que cayó sobre Sodoma y sobre Gomorra es el mismo fuego del cielo que Dios enviará sobre los hombres que ponen su confianza en este mundo en vez de ponerla en Dios. Dios es el proveedor de todo. Los árboles, la hierba verde, producen sustento, producen alimento. Esto no es algo malo en sí mismo, de hecho es necesario, es una bendición de Dios. Pero la humanidad pone toda su confianza en estas cosas. La humanidad da por sentado que la tierra produce hierba, produce vegetación, produce fruto, y por lo tanto nosotros nos beneficiamos de ella. Pero estas cosas, hermanos, son frágiles, como lo han demostrado las grandes hambrunas, crisis, sequías a lo largo de los últimos siglos. Esta, de hecho, es interesante, se nos dice que se vio afectada la tercera parte de los árboles, toda la hierba verde. Es una destrucción considerable, si se tiene en cuenta que viene acompañada además de sangre, lo que acentúa el concepto de muerte que acarrea la falta de alimento
y alimentos básicos para el sustento. Cuando hablamos de vegetación en el contexto bíblico, hablamos de fruta, hablamos del cereal, de las hortalizas que constituían la principal parte de la dieta de las personas. Hermanos, vez tras vez, la humanidad ha sufrido hambrunas, plagas que han afectado a la agricultura, a las cosechas, y las consecuencias han sido devastadoras a lo largo de la historia. A la historia nos remitimos, y no historia tan lejana, historia reciente. Y hermanos, la primera trompeta sigue sonando hoy. Y tanto si eres hijo de Dios como si no, me pregunto si te vuelves arrepentido a Dios, el proveedor, el sustentador de todas las cosas, o confías en soluciones humanas para proveer alimento al mundo que siempre acaban fracasando. Ahí tenemos organizaciones de las Naciones Unidas que tratan de alimentar al mundo. Hermanos, no nos dejemos engañar por la situación en Occidente o en el llamado mundo desarrollado. Hay muchos lugares en la Tierra en los que se padece inanición, desnutrición, donde no hay cosechas, donde hay falta de grano, donde hay falta de alimentos. La gente muere de hambre por los alimentos más básicos, no por los lujos que nosotros nos permitimos cada día, que muchas veces hasta son perjudiciales para la salud. Hermanos, tengamos esto en cuenta. No podemos poner nuestra confianza en estas cosas, en sí mismas, sino en aquel que sustenta las cosas. Pero este mundo pone su confianza en la madre tierra, o en la Pachamama, como quieran llamarlas, en algunos lugares. Estas cosas fracasan. No son la verdadera fuente de sustento en sí misma. Y ahora el segundo ángel toca la segunda trompeta, y se nos dice que como una gran montaña ardiendo, ¿estáis leyendo conmigo? ¿Sí? Como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Hermanos, esto nos recuerda mucho en un sentido la plaga de Egipto, en la que Dios convirtió las aguas del río Nilo en sangre, lo cual causó la muerte de todas las criaturas del río, evidentemente. Se nos dice que hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Pero también se nos dice que Juan vio una gran montaña ardiendo en fuego que fue precipitada en el mar. Algunos interpretan esto como un meteorito que tiene que venir a la tierra. Bueno, no, aquí no estamos hablando de un meteorito. Sabemos que este es un libro simbólico. Esta gran montaña afecta al mar, pero también fijémonos que se nos dice que la tercera parte de las naves fue destruida, es decir, barcos. Hermanos, Roma, al tiempo de escribirse el Apocalipsis, dependía casi enteramente del comercio marítimo. Había una red de naves que cruzaban y surcaban todo el Mediterráneo, transportando todos los suministros necesarios para el sostenimiento del imperio. Y también una gran cantidad de recursos, como la sal, que era muy utilizada, y como también el pescado, que se consumía en grandes cantidades de salado y seco, se conseguía del mar. Pero aquí vemos la pérdida de la tercera parte del producto del mar. Esto es la pesca. Y la tercera parte de las naves comerciales también son destruidas. Hermanos, en la Biblia y también en Apocalipsis, las montañas, aquí estamos hablando de una montaña que cae con fuego sobre el mar, las montañas en la Biblia aluden siempre a reinos, sean buenos o sean malos, tanto terrenales como celestiales. Y esta montaña ardiendo en fuego simboliza eso, los reinos de este mundo, que cuando caen ocasionan destrucción y ruina a los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque el entero sistema del que dependen los habitantes de la tierra depende de ellos, depende de los gobiernos, depende de las naciones. Y cuando éstas caen, vienen crisis económicas y miseria y sufrimiento y pobreza y angustia y muerte.
Y si crees que los reinos de hoy son intocables, te equivocas. Son tan intocables como lo fueron los imperios del pasado. Como todos los imperios que han ido sucediéndose y cayendo a lo largo de la historia, ocasionando un gran estrépito, una gran crisis, un gran dolor entre el pueblo. Todos estos juicios parciales caen sobre los corazones idólatras de la humanidad, que no busca al Creador. El ser humano no quiere buscar a Dios como alguien de quien depender y a quien adorar, sino a la creación, a los propios logros humanos, a los reinos de este mundo. En ellos confían, en los gobiernos y las naciones, pero vez tras vez, de nuevo, crisis comerciales y económicas han acontecido vez tras vez a lo largo de la historia. Falta de recursos, devaluación de los medios económicos, la quiebra de las empresas, se han sucedido sistemáticamente a lo largo de los últimos 20 siglos. Sistemáticamente. No es algo nuevo. El ser humano confía en el dinero, en el libre mercado, en las riquezas, pero no confía en Dios, que es el dueño de todo bien y de toda prosperidad. Y esta segunda trompeta sigue tocando, sigue sonando. Hoy. Da igual si eres cristiano o no, también te pregunto, ¿en qué o en quién confías para tu seguridad y para tu prosperidad? Y esto nos lleva a la tercera trompeta. Recordad que estamos sobre el juicio de Dios sobre la creación. En el capítulo 8, versículo 10, Juan nos dice que entonces, fijaos, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Esto afecta ya no al mar, sino a todas las fuentes de agua dulce. ¿Os fijáis? De nuevo, hay una mayor intensidad, pero el juicio es parcial, cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y esta estrella tiene un nombre, fijaos, ajenjo. El ajenjo, hermanos, es una planta que no es muy venenosa, salvo que se tome en muchas cantidades, pero tiene el poder de, cuando se toma, generar dolores de estómago, convulsiones parecidos a los ataques epilépticos, fuertes dolores de cabeza, etc. Pero sobre todo su característica es que tiene un dolor amargo, que hace asqueroso, casi imposible de beber el agua que se haya contaminado con esta planta, con el ajenjo. De hecho, en el Antiguo Testamento el ajenjo es utilizado como un símbolo de las amargas consecuencias de la ruina, las invasiones, la derrota, el exilio, como lo vemos en Jeremías y en Lamentaciones, por ejemplo. Pero especialmente es un símbolo de las consecuencias del pecado en la vida de los hombres, como se cita del ajenjo en Proverbios. Son las consecuencias de seguir a la mujer extraña, que al final son como el ajenjo. Pero también fue usado en el Antiguo Testamento para advertir de las consecuencias de la idolatría de Israel. ¿Por qué? Porque Israel buscó su supervivencia en los dioses falsos y no en Jehová su Dios. Por ejemplo, Dios mismo, por boca del profeta Amós, dice a Israel, por su idolatría: ¿por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? De la misma manera, Dios trae juicio sobre los hombres por su idolatría y por su autoconfianza. Ahora, es curioso que el ajenjo no sea altamente venenoso, pero aquí diga Juan que vio que muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Hermanos, los seres humanos beben de muchas aguas, bebemos de muchas fuentes de aguas. El agua es fuente de vida, lo sabemos. El ser humano bebe de todas las fuentes que creen que les dará la vida, en lo espiritual, en lo emocional y en lo material. Pero la historia de los últimos 20 siglos solo evidencia que esas aguas al final solo llevan muchas veces a la muerte. A morir en lo personal, a morir en lo moral, pero sobre todo a morir en lo espiritual.
En lo físico, siguiendo filosofías, ideologías, religiones, vicios, adicciones, siguiendo y adorando a personas que son caídas y pecadoras y que fracasan, siguiéndose a ellos mismos. De esas fuentes bebemos. Esta imagen de la tercera trompeta está tomada directamente de Isaías 14, donde el ángel guardián de Babilonia es representado como una estrella que ha caído en un pozo desde el cielo. En Jeremías capítulo 9 y 23 vemos que Dios juzga a la rebelde Judá dándole de beber agua con ajenjo, es decir, aguas amargas. Y esta trompeta de advertencia nos muestra que con frecuencia las mismas cosas que acaparan la atención de las personas, las mismas cosas de las que las personas beben y esperan recibir vida, como si fuese agua vivificante, esas mismas cosas que tanto anhelan, acaban envenenándolas. Hay muchos que creen que sus pecados, que su estilo de vida, centrado en ellos, les puede aportar algo en sus vidas. Pero esos mismos pecados les va a echar la vida a perder. Los va a llevar a la perdición. Y esta tercera trompeta sigue sonando en el día de hoy. Y seas cristiano o incrédulo, pregunto, ¿por cuánto tiempo más crees que tus pecados van a dar significado a tu vida? ¿Por cuánto tiempo beberás de las aguas envenenadas de este mundo? ¿O de las aguas envenenadas de tu propio corazón caído? ¿Cuándo vas a ir a aquel que es la única fuente de agua de vida? Jesús es aquel que dice, el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, como escribe el apóstol Juan en su Evangelio. ¿De qué agua vas a beber? ¿De las aguas envenenadas de este mundo caído o de Cristo? Y ahora pasa Juan a describir el toque de la cuarta trompeta. Dice que el cuarto ángel, estamos aquí, en el siguiente versículo, tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Este juicio también supongo que, si estamos pensando en las plagas de Egipto, nos recuerda a la novela Plaga, que vemos en Éxodo 10. Solo que aquí trae juicio sobre la tercera parte de los cuerpos celestes, sol, luna, estrellas, lo cual afecta a la luz de la tercera parte del día y de la noche. El propósito es que reinen las tinieblas en el mundo. ¿Recordáis? Dice Éxodo 10, 23, que ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. La tercera parte. Oscuridad. En aquel caso fue una oscuridad literal. No veían 3 en un burro. Aquí estamos hablando de otro tipo de oscuridad. Esto mismo ocurre en este juicio de la cuarta trompeta. En las Escrituras, la oscuridad no solo es símbolo de pecado, sino también de juicio. Los hombres andan en oscuridad, en una oscuridad en la que desean vivir. Como dice el apóstol Juan en su Evangelio también, que los hombres no van a la luz para que sus obras no sean descubiertas. El ser humano anda en tinieblas porque desea y anhela vivir en tinieblas. O como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, que los gentiles andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. La cuarta trompeta que estamos viendo ahora nos trae una imagen que ilustra el fracaso de la sabiduría humana y de la espiritualidad de este mundo. Es un fracaso, no puede iluminar realmente, pretende ser luz pero solo es tinieblas. Es la imagen de una humanidad que vive en oscuridad y que es incapaz de ver aquello que es verdadero, justo y bueno. Y esta cuarta trompeta sigue sonando hoy. Y seas cristiano o no, te pregunto, ¿es tu fe verdadera? ¿Qué es lo que ilumina tu espíritu? ¿Dónde buscas claridad para entender el mundo?
¿Dónde buscas claridad y luz para entender la vida? Tu propia vida. Recordad, es Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es el que resplandece en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Resplandece esta luz en tu corazón? ¿O resplandece la falsa luz tenebrosa de tu propio corazón? La falsa luz tenebrosa de la sabiduría y la religión de este mundo. Estas 4 trompetas que hemos visto ilustran de forma global aquellas cosas de la creación caída en la que las personas ponen su confianza, los bienes materiales, los medios económicos, los medios espirituales, su propia sabiduría, su propio conocimiento, su propio poder, sus propios esfuerzos. Pero como dice el apóstol Pablo a los romanos, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están edificando sus vidas sobre aquello que no es verdadero, aquello que no puede darles sustento, aquello que no puede darles seguridad y felicidad. Aunque la ansían, no la tienen. La historia lo demuestra. Vez tras vez, los dioses de este mundo fallan. Dice Pablo que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la creación, a las criaturas, antes que al Creador, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Estas primeras 4 trompetas están dando una advertencia muy clara al mundo, pero quiero que la escuches tú también, cristiano, para que la transmitas al mundo. Y si no eres cristiano, también esta advertencia es para ti. No pongas tu confianza en las cosas de este mundo. Todas son frágiles. Todas tarde o temprano fallan. Pon tu confianza en aquel que creó la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, la vegetación, las criaturas, el sol, la luna, las estrellas. Solo en este Dios se puede confiar. Solo en Él. Pero los hombres, los seres humanos, continúan sin hacer caso a estas advertencias. La humanidad no quiere someterse al Rey de Reyes, Jesucristo. Rechaza el Evangelio. Han entregado su lealtad a otro rey. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que este otro rey no es un buen rey. Ese rey, en vez de cuidar a sus súbditos, los atormenta. Por eso vemos lo siguiente en el capítulo 8, versículo 13. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. Los 3 ángeles. Nuestra Reina Valera dice un ángel en el cielo, ¿habéis visto? Hay otros manuscritos, otras Biblias que utilizan la palabra águila. No tenemos tiempo para tratar esto, pero lo importante no es si es un ángel o es un águila. Lo importante es el mensaje que trae y a quiénes se lo da. Eso es lo importante. Se nos dice que este ángel está en medio del cielo, literalmente en griego es muy alto. ¿Para qué? Para que los que moran en la tierra, en este contexto los impíos, puedan verlo y escucharlo. Estos moradores de la tierra, a lo largo del libro del Apocalipsis, iremos viendo que es la humanidad caída y alejada de Dios, en contraposición a los moradores del cielo, que es la Iglesia. Pues lo que quiere este ángel es que este mensaje, estos ayes de calamidad y de juicio, sean oídos por toda la humanidad, para ser advertida. Cada uno como anticipo de cada uno de las próximas 3 trompetas. El 3 en la Biblia sabemos que denota intensidad
énfasis. O sea que ahora lo que viene ya es calamidad extrema. Pasamos a una de las secciones más tenebrosas, oscuras y horripilantes del libro del Apocalipsis. Pero es una calamidad no de juicio final, sino todavía, por horripilante que sea, de advertencia. Como dice el comentarista Joel Vicky, este mensaje del ángel es literalmente: arrepentíos, 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 antes de que suene la séptima trompeta y la puerta evangélica de la oportunidad se cierre para siempre. Así que vamos a pasar a hablar de cosas inquietantes. Ahora, si alguien espera que empiece a hablar de tanques, helicópteros y no sé qué otras cosas, lo lleváis claro. Vamos a hablar de algo mucho más horrible. Vamos a hablar de algo mucho más terrorífico, de algo mucho más monstruoso. Pasamos a la segunda parte de este pasaje, donde vemos la quinta y la sexta trompeta que anuncian este juicio directo sobre los idólatras, ahora en el capítulo 9. Y vemos los versículos del 1 al 11, cuando el quinto ángel toca la quinta trompeta. Juan ve que una estrella que cayó del cielo a la tierra se le dio la llave del pozo del abismo. Esta estrella, hermanos, no es el mismo tipo de estrella que vimos en el capítulo 8, versículo 10, que cayó sobre los ríos y las fuentes de las aguas, porque se dice que esta estrella primero cae a la tierra, ¿veis? Pero además se le da la llave del pozo del abismo. Es raro que una estrella se le dé la llave, ¿no? Por lo tanto, no es un cuerpo celeste, esta estrella tiene voluntad, esta estrella es personal, tiene una tarea encomendada. Bien. Algunos han visto similitud entre esta estrella y el ángel de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1. ¿Recordáis? Allí se nos dice que el ángel que desciende del cielo viene para atar a Satanás por 1000 años. Pero esto no puede ser así porque hay diferencias en los verbos que describen las acciones de la estrella de Apocalipsis 9 y el ángel de Apocalipsis 21. En la estrella de Apocalipsis 9.1 se nos dice que cayó del cielo. ¿Veis? Cayó del cielo. En Apocalipsis 21 se nos dice que descendía del cielo. No es lo mismo. Puede parecerlo, pero no lo es. A la estrella de Apocalipsis 9.1 se le dio la llave del pozo del abismo. No la tenía, se le da para dejar salir a las criaturas terribles que vamos a ver ahora. Pero el ángel de Apocalipsis 20 se nos dice que venía desde el cielo con la llave del abismo para encerrar a Satanás. Así que no podemos estar hablando de lo mismo. Pero es interesante notar que cuando Jesús habla sobre Satanás en Lucas capítulo 10, versículo 18, dice: yo veía a Satanás, ¿qué? Caer del cielo como un rayo. Y el verbo que usa el Señor es el mismo que usa Juan para describir la acción de esta estrella en Apocalipsis 9.1. Así que probablemente esta estrella de la que estamos hablando sea el mismísimo Satanás, del que en Apocalipsis 12.9 se nos dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, fijémonos que él no tiene en realidad ningún poder intrínseco, sino que a él se le da la llave. La llave no es suya, se le da. En toda esta visión, así como en todo el Apocalipsis, hermanos, se proclama la absoluta soberanía de Dios sobre todo lo que ocurre en este mundo. Sobre todo, Dios es quien trae los juicios. Es el quien autoriza a Satanás a obrar como obra para cumplir los propósitos divinos. Como dijo Martín Lutero, el diablo es el diablo de Dios. El diablo solo hace lo que Dios le permite hacer y llega tan lejos como Dios le permite llegar,
como si soltara esa correa hasta donde tú quieres que llegue tu perro. No más, hasta donde yo determine. El diablo hace solo lo que Dios le permite hacer conforme a su voluntad y propósitos. Y cuando esta estrella, Satanás, abre el pozo del abismo, y en este caso el abismo es el infierno, dice que subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Satanás, hermanos, trata de oscurecer el mundo con sus poderes demoníacos. No penséis en ese humo blanquito que sale de una hoguera, sino del poder, del humo negro que sale de la destrucción, de un horno de carbón. Bien. Satanás trata de oscurecer al mundo con sus poderes demoníacos para cegar, como dice el apóstol Pablo, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero lo más terrible no es esto, sino lo que viene a continuación, en los versículos 2 al 12, que es de las cosas más espantosas que vamos a ver en el libro del Apocalipsis. Del pozo salen criaturas que Juan describe como, ¿lo tenéis delante? ¿Lo estáis viendo? ¿Cómo qué? Langostas. No saltamontitos, no. ¿Habéis visto una langosta alguna vez? Hacen como este dedo o más, claro, dependiendo del dedo. Pueden ser de este tamaño perfectamente. Tienen forma de saltamontes, pero son grandotas. Bien. Y además suelen venir, cuando son en plagas, en millones y millones y millones de ellas. Y lo cubren todo. Y lo arrasan todo. No pican, pero se comen todo a su paso. Y curiosamente esta es la misma plaga con la que Dios castigó a Egipto en Éxodo 10. ¿Recordáis? La plaga de langostas. La misma plaga por la que Dios, por medio de Joel, anunció que traería a la fiel e idólatra Judá destrucción y juicio. Y es la que vemos aquí al sonar la quinta trompeta. Pero Dios no permite a estas langostas aquí en Apocalipsis hacer daño ni a la hierba, esto es muy raro, ¿no? Porque es lo que comen. Estas langostas no pueden hacer daño ni a la hierba, ni a la cosa verde, ni a los árboles, que es lo que normalmente hacen, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, el pueblo de Dios, sellado por el Espíritu Santo. Ellos son intocables. El resto de la humanidad puede ser dañada. Estas criaturas desean matar a los seres humanos impíos. Quieren matarlos. Pero Dios solo les da poder ¿para qué? Para atormentarlos, lo dice el pasaje. Pero no para siempre, dice durante 5 meses. Hermanos, este periodo de 5 meses alude al ciclo de vida de la langosta. Es lo que viven las langostas, aproximadamente. No llega a medio año. ¿Bien? Pero la idea que transmite simbólicamente esto es que es un periodo de tiempo relativamente largo, un periodo de tiempo relativamente simbólico, pero parcial, no completo. No son 10, no son 7, son 5 meses. ¿Bien? No es un tiempo completo, pero sí es definido, tiene un límite, tiene una fecha de caducidad. Es un tiempo delimitado por Dios. Y el propósito de estos seres horribles, como hemos dicho, era atormentar. Atormentar a aquellos que no tienen el sello de Dios, es decir, a la humanidad en rebeldía contra Dios. En el versículo 13 nos dice que estos seres tienen poder de escorpiones de la tierra. Y en el versículo 5, fijaos, estamos en el capítulo 9, espero que tengáis vuestras Biblias, se nos dice que era como el tormento, su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Hermanos, el escorpión africano es venenoso. Es un escorpión bastante grande, de color negro. Pero los escorpiones de la cuenca del Mediterráneo en la que vivimos y en la que vivían los primeros lectores del Apocalipsis no son mortíferos. Eso sí, su picadura provoca gran hinchazón, dolor, mareos, vómitos, escalofríos. Tormento. Tormento para los idólatras.
tormento para los rebeldes, tormento para los que deciden vivir sus vidas sin Dios voluntariamente. Y tal sería este tormento, sería tal la miseria que se nos dice en el versículo 6, fijaos, que los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La muerte huirá de ellos. Esta es una descripción terrible de la vida sin Dios, sin propósito. La vida se vuelve una carga sin sentido. Se vive en medio de miserias psicológicas, emocionales, espirituales. Se quiere morir, pero se teme morir. Esa es la vida sin Dios. Ahora bien, seguramente llevas todo este rato preguntándote, ¿pero qué son estas langostas? ¿Qué simbolizan? Bien, os lo voy a decir, no son helicópteros. Estas langostas son demonios. No como demonios, no esos seres vestidos de rojo con cuernecitos, bigote y un tridentito que te van pinchando en las calderas de Pedro Botero. No. Demonios. Seres espirituales que existen, ángeles caídos, quizás si los viéramos de apariencia hermosa, quizás, pero corruptos, horribles, monstruosos y perversos por dentro. No olvidéis que Satanás se disfraza muchas veces de ángel de luz. Y existen por miriadas, y están en la vecindad de este mundo. Esto es lo que son. ¿Por qué decimos que son demonios? Primero, salen del pozo del abismo, es decir, literalmente del infierno, de allí proceden, y además es Satanás quien abre el pozo del abismo. Segundo, su aspecto aterrador nos muestra su identidad demoníaca. Son como caballos preparados para la guerra. Estos son poderosos, con intención de traer destrucción y muerte. Además portaban como coronas de oro, en griego, estéfanos, no diadema, que es la corona del rey, sino estéfanos, la corona de la victoria, es decir, se les concede vencer en su propósito de atormentar a los hombres durante 5 meses. Tienen cara como de hombres, porque son inteligentes, tienen designios astutos, piensan, por eso pueden extraviar y atormentar a las personas. Tienen cabello como de mujeres, es decir, largo, sedoso, arreglado, y esto apunta a su poder para seducir, para resultar atrayentes. Además, sus dientes son como de leones, grandes, afilados, terribles, listos para desgarrar y despedazar. Son seres feroces, son seres crueles con los moradores de la tierra. Y además estos seres demoníacos dice que tienen corazas de hierro, son invulnerables e invencibles. Los hombres no pueden destruirlos, ni dañarlos, ni frustrar sus propósitos malignos hacia ellos. Y sus alas producen un estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tienen a su disposición los medios espirituales perversos, porque son muy poderosos, para hacer la guerra contra la humanidad y atormentarla. Están preparados contra la guerra, contra los idólatras. Como dice el comentarista William Hendrickson, bajo el simbolismo de una plaga de langostas, Juan describe los poderes e influencias del infierno operando en los corazones y en las vidas de los hombres. Y es a estas criaturas a las que Dios les ha delegado el poder de atacar con tormentos a los incrédulos, a los idólatras. ¿Para qué? Para engañarlos, para seducirlos. Y esto hace que ellos, llevados por su propia rebeldía, por su propia maldad, vayan encaminados a la destrucción de sus almas. Sí, las hordas de Satanás están por toda la tierra, lo creas o no, influyendo en millones de personas, incitándolas a cometer terribles crímenes los unos contra los otros, haciendo sus vidas miserables, cautivos de falsas religiones, en sistemas políticos, en comportamientos inmorales, en engaños ideológicos. Este es el propósito de estos demonios, de estas langostas del abismo.
Ahora, la tercera razón por la que podemos decir que estas criaturas son demonios es por lo que dice el versículo 11, fijaos. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Literalmente en ambos idiomas, en griego y en hebreo, es el destructor. La estrella o ángel que cayó del cielo, al que se le otorga la llave del pozo del abismo y quien lo abre para que salgan estas terribles langostas. Ese es su rey, del que dice el Señor en Juan capítulo 10, que Satanás ha venido para hurtar, matar y destruir. Y si Satanás es su rey, estas criaturas obviamente deben de ser demonios. Hay muchas personas en el mundo que no creen en los demonios. Creer en Dios pase. Bueno, te lo compro. Pero en Satanás y los demonios, bueno, hombre, no te pases. Bueno, hermanos, son una realidad. Están en este mundo. Tienen un poder encomendado. Muchos incluso se negarán, ya por supuesto, a reconocer que su vida está en manos de demonios. Y mucho menos que tienen por rey a Satanás, como ese destructor, ¿no? ¿Cómo va a ser Satanás mi rey? Empezando porque no creo en él. ¿Sabéis por qué? Porque son incapaces de verlo. Ese es uno de los principales éxitos de Satanás, que la gente no crea en él. Están convencidas estas personas de que están al mando de sus propias vidas y de su propio destino. Sin embargo, Juan está viendo desde la perspectiva del cielo que todos los que no están sellados con el Espíritu Santo de Dios, todos los que rechazan la gracia del verdadero Rey, todos los moradores de la tierra están bajo la influencia y el dominio de estos seres espirituales. Y esta quinta trompeta sigue sonando. Y seas cristiano o no, te pregunto, ¿eres consciente de que Satanás y sus demonios quieren destruir tu felicidad? ¿Eres consciente de que quieren atormentar tu vida? ¿Eres consciente de que quieren destruir tu futuro en esta tierra y tu futuro eterno? ¿Serás de aquellos que responden a la invitación de Jesús en contrapartida, que dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Será este tu rey o será Apolión, el destructor? Este es el primer ay. Pero el versículo 12 dice que nos preparemos para 2 ayes más. Este pasaje sirve como una especie de cuenta atrás. ¿Veis? El primer ay, aunque dan 2. Y Dios advierte al mundo con sus juicios, y el tiempo se acaba para que la humanidad se arrepienta antes de que llegue el juicio final. Y ahora nos llega el toque de esta sexta trompeta y sus consecuencias, como vemos en los versículos del 13 al 19. Cuando esta suena, Juan oye una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. ¿De quién es esta voz? Muy posiblemente es la voz del ángel. ¿Recordáis el ángel que vimos en el capítulo 8, que está delante del altar del incienso, que puso incienso en el altar y que luego arroja el incensario a la tierra? ¿Recordáis? Y este ángel ahora, por mandato divino, manda al ángel que toque la sexta trompeta, que desate los 4 ángeles. Todavía vamos a complicar más la cosa. Los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. ¿Quiénes son estos 4 ángeles? ¿Son los mismos de Apocalipsis 7:1? ¿Son los que están deteniendo los 4 vientos de la tierra? No es posible. No puede ser. La clave está en el lugar en el que estaban atados. En el Antiguo Testamento el río Éufrates marcaba la frontera o el límite entre Israel y todos los pueblos que eran sus enemigos. Siria, Asiria, Babilonia. Además, al tiempo de ser escrito Apocalipsis, el río Éufrates era la frontera límite entre los dominios del Imperio Romano y el Imperio Parto, los partos, una nación militarmente muy fuerte que dio muchos problemas a Roma. Por otro lado, es significativa otra cosa. La expresión atar o desatar a ángeles es algo que en las Escrituras, y muy especialmente en Apocalipsis,
solo se aplica a Satanás y a los ángeles caídos. Nunca se habla de que los ángeles del Señor, que sí que son esos 4 ángeles reteniendo los 4 vientos del juicio que vemos en Apocalipsis 7, nunca se habla de que esos ángeles del Señor sean atados. Los ángeles del Señor no son desatados, son comisionados, son enviados, nunca son atados o desatados. De nuevo, por eso podemos interpretar a estos 4 ángeles atados como demonios, ángeles caídos, dispuestos por Dios para que, como leemos en el capítulo 9, versículo 15, la hora, día, mes y año, es decir, en el momento decretado por Dios, salgan a matar a la tercera parte de los hombres. No a la totalidad, a la tercera parte de los hombres, lo cual evidencia que este tampoco es el juicio final, sino solo un juicio de advertencia. Son 4, así que según el simbolismo de Apocalipsis, según ese simbolismo numérico, abarcan la totalidad de la tierra, están por toda la tierra. No hay lugar que el radio de acción de los demonios no esté presente. Y de nuevo, esto nos demuestra la soberanía de Dios que resalta Apocalipsis. Satanás y sus demonios solo pueden obrar cuando Dios les da autoridad, o bien porque les da la llave a unos para que abran el abismo, o bien porque Dios decide desatarlos para que cumplan su cometido, para que cumplan su propósito. No son agentes libres, no son agentes autónomos. Aún sus planes perversos cumplen el buen propósito de Dios en la historia. Están atados y tienen que ser desatados, es decir, Dios tiene que quitar la limitación de poder que ha impuesto sobre ellos en este mundo. Así que esto, hermano, hermana, especialmente, debe de llenarte de confianza y de esperanza. No son libres para hostigar, no son libres para atacar, ni para perseguir a la Iglesia. No lo son. Y escuchad el número, 200 millones. Bueno, había un programa en televisión española antes que era 300 millones, algunos se acordarán. Bien, pues estos son 200 millones. Literalmente en griego, 2 miriadas de miriadas. ¿Creemos que son tantos? Bueno, quizás sean hasta más. Lo que pretende este número es mostrarnos su gran cantidad. Nunca ha habido una nación con un poder militar como este, nunca. Ni las más militarizadas de la historia. Y como va repitiéndose en otros pasajes de Apocalipsis, fijaos qué interesante. Juan primero, ¿estáis ahí? Juan primero oye el número. ¿Veis cómo lo enfatiza? ¿Lo veis? Y oí su número, y luego lo ve. Es exactamente lo mismo. Para tener una visión más amplia, como pasa con los 144.000, oye el número, pero luego ve a la gran multitud, porque son exactamente lo mismo, pero en diferentes planos. Y ahora en Apocalipsis 9:17 dice que vi en visión los caballos y a sus jinetes. Ha oído el número, ahora ve que son caballos y jinetes. Y lo curioso es que los jinetes aquí no causan la muerte, sino los caballos. De los jinetes se nos dice que tenían corazas con los colores de lo que salía de la boca de los caballos. De fuego, de zafiro, que puede ser negro el zafiro, como el humo negro, y el azufre. Y luego se nos dice que de sus monturas, de estos caballos, que tenían cabeza de leones. De nuevo, vuelve a denotar esto su agresividad y crueldad implacables, su deseo de desgarrar y devorar. Y dice que de su boca salía como lo que había en las corazas de los jinetes, fijaos, fuego, humo y azufre. Y se nos dice que por estas 3 plagas, fuego, humo y azufre, que salían de la boca de los caballos, es muerta la tercera parte de la humanidad. Y también podemos ver, hermanos, de nuevo, en estos seres que son demonios, porque se nos menciona que el poder de ellos está en su boca y en sus colas. La boca, ya lo hemos visto, tiene el poder destructor del infierno. ¿Qué sale de la boca de ellos? Fuego, humo y azufre. Pero es que además sus colas son serpientes con cabezas como de personas, y con ellas dañaban. Qué interesante. No era una picadura de serpiente al uso, con sus 2 colmillos, sino que son cabezas. Y como bien sabemos, por un lado, las serpientes están habitualmente en las Escrituras asociadas
y muy específicamente en Apocalipsis con Satanás, la serpiente original. ¿Qué es todo esto? ¿Qué nos enseña esta sexta trompeta de advertencia? ¿Qué juicio parcial es este? El poder de estos demonios, fijaos que está en su boca y en sus colas. Hablan por delante y hablan por detrás. Hablan humanamente, pero también hablan humanamente porque las cabezas que hay en sus colas son humanas. Tienen voz de león rugiente, que expulsa fuego, humo y azufre. El mensaje del león rugiente es el mensaje del infierno, es el mensaje de Satanás. Pero sus colas, semejantes a serpientes, hay cabezas que hablan como serpientes. ¿Cómo hablan las serpientes en las Escrituras? De manera astuta, de manera taimada, seductora, como la serpiente del Edén. Atacan y engañan, atemorizan y seducen, devoran y envenenan. Esto es lo que hacen. Estamos viendo aquí que su poder destructor está en lo que dicen, en la falsedad que difunden, en el terror y la maldad que transmiten. Aquí, desde la perspectiva del cielo, estamos viendo la verdadera cara de la falsa enseñanza, para que nos demos cuenta de cuán letal es. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis hemos visto que la falsa enseñanza era un problema para muchos de los cristianos de los tiempos de Juan. Y por supuesto ha seguido siendo un problema a lo largo de los últimos 2000 años de historia, aún sigue siéndolo hoy, en el siglo XXI. Sin embargo, muchos llamados cristianos tienen una actitud muy despreocupada ante la falsa doctrina. Muchos llamados cristianos consideran las enseñanzas distorsionadas acerca de la persona de Jesús, de lo que Él ofrece y de lo que Él requiere para la salvación, como una simple diferencia de opinión, interpretación o enfoque. Sin embargo, esta visión de Apocalipsis, de la sexta trompeta, nos dice que el engaño de los falsos maestros y la promoción de dioses alternativos en las filosofías de este mundo y en la nueva ética y moral de este mundo no es un simple fenómeno humano. En realidad es algo impulsado por el mismo Satanás. Y es algo que esparcen sus demonios. Y esta visión lo que hace es mostrarnos la falsa enseñanza y el engaño como Dios lo ve, para que veamos el verdadero peligro que representan. Un engaño que lleva a la muerte espiritual, pero también a la muerte física. Fíjate que estos caballos no solo matan, sino, como dice el capítulo 9, versículo 19, dañan. Esta palabra dañar transmite muchas cosas. Si has conocido a personas que abrazan falsas religiones, si conoces a personas que abrazan las filosofías de este mundo ateo, o las teorías de la conspiración, o el mal llamado evangelio de la prosperidad, o el legalismo, o el liberalismo, o la idea popular de que el cielo es para los que se portan muy bien y se lo ganan, y el infierno es para los malos que también se lo ganan, te podrás dar cuenta de cómo todas estas falsas enseñanzas afectan la vida de estas personas. Las daña, las hiere, las perjudica, corrompe, contamina la manera en que piensan y sienten. Contamina y corrompe lo que valoran, lo que temen, lo que les indignan y sus expectativas en cuanto a la vida, en cuanto a la muerte y en cuanto al futuro. Y esta sexta trompeta sigue sonando, y tanto si eres cristiano como si no, ¿cómo desearía, hermanos? ¿Cómo desearíamos, creo todos, que cuantos han sufrido daño por causa del engaño religioso, espiritual, filosófico de este mundo, aquellos que son presa de falsos maestros, de falsas enseñanzas, buscaran la sanidad y la verdad en el único Dios que puede brindarles ayuda? Espero que esa sea tu oración. Ahora, terminan estos 6 juicios, ¿y cómo responde la humanidad a ellos? Por desgracia, el corazón humano puede ser muy duro, muchísimo. Dice la última parte de este pasaje, lo que vemos en los versículos del 20 al 21. Fijaos, esta es la razón por la que Dios ha traído todos estos juicios. Todos estos juicios sobre la creación y sobre la humanidad idólatra. Es por este pecado al que alude todo el libro de Apocalipsis. Los hombres, en lugar de entregarse de todo corazón en adoración y en obediencia, se han entregado a los falsos ídolos,
a los falsos dioses de este mundo. Y los hombres que han quedado vivos, los que no quedaron muertos con estas plagas, ¿qué dice? Fijaos, el 20. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. Imágenes que eran, fijaos, de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Habla de estos materiales que van de preciosos a promedios, a vulgares, van del oro hasta la madera, dando a entender que la idolatría es general, corresponde a los ricos y a los pobres. La idolatría es para todos, para los que tienen el oro y para los que solo tienen la piedra y la madera. Y esto entronca con el sexto sello, ¿recordáis? Que habla del juicio que cae sobre los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre. Todos los idólatras, todos no se quieren arrepentir. Los seres humanos han adorado y adoran a sus ídolos falsos, ídolos que no pueden hacer nada por ellos. Dice Juan que no pueden ver, ni oír, ni andar, como dice el Salmo 135. Semejantes a ellos son los que lo hacen y todos los que confían en ellos. Pero este pasaje también nos ha mostrado que hay una realidad espiritual detrás de todos estos ídolos. Están los demonios detrás de ellos, son demoníacos. Dice Pablo en 1 Corintios 10 que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y las idolatrías del corazón de la humanidad alejada de Dios se hacen evidentes en la manera en la que viven sus vidas. No se arrepintieron ¿de qué? De sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Las hechicerías de la humanidad son constantes porque en vez de buscar al Dios verdadero, buscan falsas religiones que están en manos de Satanás y sus demonios para extraviarlos. ¿Por qué? Porque les ofrecen los apetitos de sus corazones idólatras y no buscan al único Dios verdadero. La fornicación acompaña a la humanidad a lo largo de la historia también. El ser humano se entrega a los placeres y apetitos de su cuerpo en base a sus deseos. Da igual si eres promiscuo, un adúltero, un homosexual, da igual. O un pederasta, pronto ya dará igual hasta la pederastia al paso que vamos. El ser humano no tiene límites, sin importarle el orden creacional de Dios. Y el ser humano también se entrega a los hurtos, al robo. El ser humano es codicioso, es rapaz por naturaleza, no está contento con lo que tiene, siempre quiere más. Desde el robo de un caramelo en la tienda de chuches, hasta los carteristas, hasta el robo en las casas, hasta los grandes desfalcos en las empresas y en las naciones. El ser humano siempre quiere más, es codicioso, no confía en Dios, no tiene contentamiento con lo que Él le da. No quiere depender de su gracia ni de su providencia. Esta es la base de la idolatría humana y por la que está siendo juzgado la humanidad, está siendo juzgado el mundo. Entregan sus corazones a los ídolos y no a Dios. El poder, las riquezas, la fama, el placer, el sexo, los vicios, las religiones de conveniencia, la codicia, es a lo que la humanidad dedica su vida. Nada más. Son advertidos con juicios, pero su corazón sigue puesto en su antagonismo a Dios y a Cristo. Ni el azote de la muerte llevará a los hombres al arrepentimiento. Fijaos versículo 21 y 20, ni aún así se arrepintieron, no se arrepintieron. 2 veces nos lo dice, el ser humano no desea arrepentirse. Pero este también es un llamado a la advertencia para todos aquellos llamados cristianos que estaban en aquellas 7 iglesias de Asia, que estaban viviendo según la idolatría y la inmoralidad del mundo grecorromano. Y es también una advertencia para aquellos llamados cristianos que viven igual hoy en connivencia con el mundo. El mundo está tan caído como hace 2000 años y es tan corrupto como hace 2000 años. No pienses que cualquier tiempo pasado fue mejor. El corazón humano es igual de pecador. Y hoy las 6 trompetas siguen sonando y te pregunto si te llamas cristiano y te congregas en esta iglesia, en la IBE, si eres miembro, pero quizás en tu corazón sabes que no eres hijo de Dios. Te hablo también a ti para que, si no te has arrepentido de tus pecados, lo hagas y creas en el Señor Jesucristo.
¿Te arrepentirás o ni aún así lo harás? Hay algo bueno en que suenen estas trompetas, y es que mientras suenan, el juicio no ha venido. La advertencia es para todos. Repito, ¿ni aún así te arrepentirás? Aún queda la séptima trompeta, que sí que es la trompeta del juicio final. Así que mi llamado es el arrepentimiento a todos aquellos que no están en Cristo hasta que ese día llegue. Para concluir, a la luz de todo lo anterior, ¿qué implica para nosotros el sonar de estas primeras 6 trompetas? Bueno, como hemos dicho, si no estás en Cristo, la respuesta es urgente. Ante el sonido de estas 6 trompetas, corre hacia Cristo. Corre hacia Él desesperadamente. No seas de los que se pasan la vida entera desoyendo las advertencias de juicio de Dios. Todas las desgracias y tragedias que ocurren en la vida, en tu vida, son pequeñas parábolas del gran juicio final que se avecina. Corre a la misericordia y a la gracia de Dios. Él te la está ofreciendo en Cristo mediante el Evangelio. Arrepiéntete y cree mientras estás a tiempo. Y si estás en Cristo, hermanos, que todo esto no nos atemorice. Reconoce que todos estos juicios parciales apuntan al gran juicio final, representado por estas 6 toques de trompeta. Todo esto no tiene nada que ver contigo. No te atañe. No tienes por qué temer lo que estas trompetas representan si eres un hijo de Dios. Porque contamos con una fuente de seguridad y de satisfacción que los moradores de la tierra, los incrédulos, no tienen. Si estamos en Cristo, por definición, no pertenecemos a este mundo. Ya no esperamos que este mundo nos satisfaga y nos sustente. Contamos con un recurso para resistir al diablo, una fuente de verdad en nuestra vida que nos protegerá de sus engaños. Hermanos, hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Y Él nos guarda. Y Él nos da poder para que resistamos al diablo y a sus ejércitos demoníacos. Y así Él huirá de nosotros. Si estamos en Cristo, hermanos, tenemos un llamado, un propósito y una razón para levantarnos cada mañana en este mundo de tinieblas. Tenemos buenas noticias, el Evangelio, que además lo tenemos que anunciar. Las personas fuera del poder del Evangelio no tienen esperanza alguna. No pueden escapar del engaño del diablo y de las falsas promesas de este mundo. Nosotros tenemos esas buenas noticias. Tenemos que proclamarlas. Nuestro Rey Jesús vino a este mundo en el que hay legiones de demonios y los sometió a todos bajo su poder. Solo Jesús libera, solo Jesús restaura, solo Jesús salva, solo Jesús salva, solo Jesús perdona, solo Jesús da verdadera vida. Estas son buenas noticias. Tenemos que compartirlas con la humanidad caída de duro corazón, mientras todavía hay tiempo. Cuando el mundo parece derrumbarse alrededor de las personas de este mundo, ellos pueden gozar de verdadera seguridad. Pueden escapar del control del maligno, que solamente atormenta y despoja a las personas. Pueden refugiarse en un rey que les va a amar, que les va a bendecir en vez de engañarles y herirlos. Él quitará el duro corazón de ellos y les dará un nuevo corazón que es tierno y que es sensible al regalo de gracia, amor y misericordia que hay en el Evangelio de Cristo. Así que debemos de participar junto a estas 6 trompetas en proclamar ese Evangelio al mundo para advertencia de salvación. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y te bendecimos, te alabamos por tu palabra, que a veces es dura, intensa y nos golpea y nos deja más reflexivos después de leerla que antes. Pero ese es el propósito de ella, Señor. Ayúdanos a identificar a los ídolos de este mundo, a gozarnos como hijos tuyos de que no tienen poder sobre nosotros las hordas demoníacas ni los designios de Satanás, y que los juicios sobre esta humanidad de advertencia ya no nos atañen, pero al mismo tiempo, Señor, que entendamos que tenemos la responsabilidad de proclamar esta verdad al mundo para salvación de aquellos que tú has ordenado para vida eterna, para que más y más personas
sean selladas con tu sello en sus frentes, el sello del Espíritu para redención, hasta el día de tu venida. Te ruego por los que están hoy aquí sin Cristo, que tengas misericordia de ellos, Padre. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.